Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos este domingo 5 de noviembre a nuestro devocional acostumbrado, Palabras de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Esperamos que hayan tenido ustedes una bonita semana y que ahora que empezamos una nueva semana, la empecemos enfocándonos en cómo vivir para nuestro Dios. En estos días que han estado pasando, hemos estado hablando, enfocándonos en la carta a los Gálatas sobre la libertad que nosotros tenemos. Cuando nosotros creímos en Cristo como Salvador personal, obviamente muchas cosas sucedieron en nuestra vida. Una de estas es precisamente que Dios nos dio libertad. Y libertad en muchos aspectos. Nos dio libertad de la condenación del pecado, nos dio libertad para vivir para Él, nos dio también libertad del control de la naturaleza pecaminosa, nos dio también libertad de la muerte, ya no estamos sujetos a la voluntad de la muerte. Ahora, también Dios nos dio la capacidad para poder obedecerle. Y precisamente este es el tema que me gustaría enfocar en esta mañana. Esa libertad que tenemos ahora para obedecer a nuestro Dios. Así que, ¿qué les parece si ahora que ya están conectándose ustedes, mis hermanos, ¿verdad? Podemos empezar a tratar este tema, el tema de nuestra libertad para obedecer a Dios. Es un tema que parecería simple, sencillo y que no tiene mucho problema, pero ¿a cuántos de nosotros no nos cuesta trabajo realmente hacer lo que Dios quiere? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es muy simple, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros nacimos y crecimos y nos desarrollamos dentro de un ambiente en donde Dios estaba completamente afuera. Incluso si nacimos dentro de una familia cristiana, ustedes se habrán dado cuenta que nos costaba mucho trabajo acostumbrarnos a hacer ciertas cosas que la familia quería, ¿no? O que la familia nos decía que debemos hacer. Ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, incluso compartir con otros, vivir una vida recta. Sí lo teníamos en mente, pero entrar a la dinámica de todo esto era un poco complicado. Este, la, como decía ya hace un momento, ¿por qué es que esto no lo podíamos hacer? Pues básicamente, ¿por qué? Pues porque no estábamos acostumbrados a hacerlo. ¿Verdad? Estábamos atados a otras formas de vida, a otras conductas, a otras disciplinas, y vivir bajo la disciplina de Dios no era algo que nosotros hiciéramos. Fíjense, cuando nosotros entonces creímos en Cristo como Salvador personal, Dios nos dio esta posibilidad, esta capacidad ahora de que libremente nosotros elijamos obedecer a Dios, ¿verdad? Pero como les dije hace un momento, esto no es algo que nosotros estuviéramos acostumbrados. Por esto es que cuando hablamos de que nosotros estamos viviendo en la gracia, ¿verdad? Y pues nos lleva a una serie de dificultades. ¿Cómo es que yo, viviendo ahora en la gracia, puedo obedecer a Dios? ¿Sí? Es decir, Dios me da esa posibilidad. Bueno, déjenme llevarles a un texto que quizás nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Cuando leemos en la Biblia
El apóstol San Pablo, de una manera muy especial, abordó el tema de lo que es vivir en la gracia, vivir en obediencia a Dios. En el capítulo 6 de la carta a los romanos, Pablo escribe, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo cierra la discusión. Ahora estamos ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? En el capítulo 6, también versículo 1, Pablo hizo una pregunta muy similar. Él estaba diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, ¿qué es lo que pasa? Estamos dentro de un marco, cuando creímos en Cristo como Salvador personal, que es el marco de la gracia. Ahora todos nosotros vivimos por el favor de Dios. Gracias a ese favor que no merecemos, Dios nos permite desarrollar nuevas formas de vida que vayan acorde con su voluntad. Pero ¿cómo podemos hacer para poder vivir de una manera diferente o de esa manera que Dios quiere? En este pasaje que mencionamos, del capítulo 6, Pablo nos va a dar 4 consejos. Y estos 4 consejos vienen precisamente en el versículo 11, 12 y 13 y 14 del capítulo 6. ¿Sí? En el versículo 11, Pablo nos dice, dentro de este marco de vivir para Dios, dice, así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos realmente vivir en obediencia al Señor? Si queremos vivir una vida recta, una vida santa, una vida que honre al Señor, lo primero que tenemos que hacer, dice Pablo aquí, es considerarnos muertos al pecado. Esto me habla de una concientización de quiénes somos ahora. Uno de los problemas que tenemos nosotros como personas es que nos cuesta mucho trabajo ser conscientes de los cambios en nuestras vidas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes lo han visto, niños que van creciendo, pasan de la primaria a la secundaria y luego a la preparatoria. Y muchas veces decimos nosotros aquí en buen mexicano, no les cae el 20 de que ya cambiaron, de que ya no están en la primaria, ya no están en la secundaria, ¿verdad? Pero quieren seguir pensando de esa manera. Muchas veces yo se los he dicho a mis chicos en la universidad, les digo, muchachos, ya no están en la prepa, piensen diferente, sus trabajos tienen que ser distintos. Concientización. Aquí Pablo nos dice que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado. Esto significa que yo ya no puedo trabar relación con las conductas pecaminosas que yo tenía antes. Tengo que acabar con ellas. Ya estoy separado de todo esto. Ya no forman parte de mi vida. Pero tengo que ser conscientes, ser consciente de echar eso de mi repertorio. Ya no puedo seguir cargando eso. El pecado tengo que hacerlo a un lado. Primero, obviamente, siendo consciente de que eso ya no me pertenece. Si algo ya no me pertenece, si algo no es mío, debo de echarlo de mí. El segundo consejo que Pablo nos da es este: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Versículo 12. Entonces, este segundo consejo, ¿verdad? No es nada más el hecho de concientizarme de que ya no soy parte del pecado. Ahora Pablo me dice que debo de renunciar a todo esto. No me debo permitir el lujo de que estas cosas me controlen. Es decir, cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal,
El pecado dejó de ser mi controlador. Ahora Cristo es mi controlador, el Espíritu Santo está en mí. Así que yo ya no debo permitir que el pecado siga gobernándome, que el pecado siga creando en mí los pensamientos que creaban. Mi, 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 mi vida entonces debe de estar enfocado en otro, ¿sí? En lo que Dios está haciendo en mí. El pecado entonces ya no debe ser el que determine mi forma de actuar. Entonces cada vez que yo voy a hacer algo, yo tengo que pensar, bueno, ¿quién es que me está mandando esto? ¿Sí? Ya no puedo actuar de manera impulsiva para seguir haciendo lo que yo venía haciendo. Entonces, fíjense, en primer lugar tengo que ser consciente de que ahora yo ya estoy muerto al pecado, pero también tengo que dejar de, de permitirle al pecado dominar mi vida. Yo ya le puedo decir al pecado, no quiero. ¿Sí? En tercer lugar, en el versículo 13, Pablo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa esto? Bueno, presentar nuestros cuerpos significa hacer una dedicación de algo a alguien, ¿sí? Es decir, en la Antiguo Testamento, ¿verdad? Se acostumbraba que uno podía dedicarle algo al Señor, ¿verdad? Llegaba uno y le dedicaba a Dios, pues le dedicaba su vida, le dedicaba una ofrenda, e incluso hasta sus hijos los podía dedicar al Señor. ¿Sí? Aquí Pablo está diciéndole que nuestros miembros ahora, nosotros no los debemos de dedicar al pecado, es decir, no debemos entregárselos, ofrecérselos para el pecado, para que el pecado haga lo que quiere. Fíjense, en muchas ocasiones nosotros le entregamos al pecado nuestra mente. Es decir, cuando dejamos que los pensamientos penetren en nuestro cerebro, penetren en nuestra mente, que los pensamientos dominen nuestra forma de ser, ¿verdad? Y empezamos obviamente a cometer pecado. Entonces, una de las cosas que Pablo nos dice es que eso ya no debe de ser. Tenemos ahora la libertad de decir no. Ya no quiero pensar de esta manera, voy a pensar de otra manera. ¿Sí? Entonces Pablo dice que debemos presentar, que no debemos presentar nuestros miembros al pecado. Por el contrario, en el mismo versículo 13, Pablo nos dice que debemos de presentárselos a Dios. ¿Sí? Sino que presentemos a Dios, que nos presentemos nosotros a Dios como vivos de entre los muertos. No, yo no le voy a entregar mis pensamientos, no le voy a entregar mis manos, no le voy a entregar mi cuerpo, mis pies al pecado, se los voy a entregar a Dios. A Él sí se los puedo consagrar, a Él sí le puedo decir, mira, esto es tuyo, mis ojos te pertenecen, Señor, mis oídos te pertenecen, mi boca te pertenece. Ya no le pertenece al pecado, ya no voy a estar hablando lo que no debo de hablar, ya no voy a estar viendo lo que no debo de ver, voy a ver lo que debo de ver, lo que tú quieres, lo que tú me das, voy a hablar lo que tú me das, voy a hablar lo que tú quieres que yo hable. Eso sí lo podemos hacer. Así que fíjense, Pablo nos ha dado en este pasaje cuatro directrices, cuatro formas de poder nosotros desarrollar una vida de obediencia, una vida en la gracia. Repito, la primera de ellas fue que debemos de tomar conciencia de que ya estamos muertos al pecado, de que no tenemos ninguna relación con él. ¿Sí? La segunda es que no debemos permitirnos que el pecado gobierne nuestra vida. ¿Sí? Y ya somos libres. No puedo permitir que este pecado venga y controle todo lo que soy. Ahora es el Espíritu Santo quien me debe de controlar y yo debo entregarle mi vida a Él. La tercera es que no debo presentar mis miembros al pecado.
mi cerebro, mis ojos, mis oídos, mi boca. Yo debo de tener cuidado de en qué los enfoco. Los debo de enfocar, número 4, en Dios. Y le debo decir, Señor, usa mis ojos, usa mis oídos, usa mi boca, usa mis pensamientos para tu gloria. Esas 4 cosas son las 4 que Pablo nos menciona en el pasaje de Romanos capítulo 6. Por esto es que nosotros ahora, junto con el apóstol San Pablo, podemos decir que ya no tenemos que seguir pecando. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en la gracia. Y vivir en la gracia significa que yo puedo hacer todas estas cosas. Yo puedo considerarme muerto al pecado. Yo puedo considerar que el pecado ya no me gobierna. Yo puedo rebelarme contra ese gobierno en mi vida. En tercer lugar, yo puedo presentar mis miembros a Dios. Y también, si puedo decirle al pecado, ya no tienes nada que ver conmigo. Así que, hermanos, como ustedes pueden observar, eh, hacer esto obviamente requiere que nosotros seamos conscientes día con día de lo que es nuestra vida. Es algo que debemos de ir aprendiendo. Me imagino que en alguna ocasión ustedes aprendieron algo, ¿verdad? Aprendieron a nadar o aprendieron a andar en bicicleta o aprendieron a manejar un auto. Y ustedes recordarán que este proceso era un proceso que llevaba mucho de lo que hemos visto ahora, ¿verdad? Ser conscientes. Si voy a aprender a andar en bicicleta, tengo que ser consciente ahora de que voy sobre un vehículo de 2 ruedas, ¿verdad? Y tengo que aprender a guardar el equilibrio. Tengo que ser consciente de que me puedo caer. O sea, no puedo lanzarme así nada más a lo tonto, ¿verdad? Tengo que aprender que tengo que soltarme. Tengo que aprender a controlar todo esto. Lo mismo es la vida en la gracia. Para obedecer a Dios y vivir en la gracia, tengo que tener esa misma conciencia, tengo que tener esa misma disciplina, como cuando aprendí a andar en bicicleta o cuando aprendí a nadar o cuando aprendí a manejar. No es algo que se va a dar de manera automática. Es probable, ¿verdad? Como en aquellos aprendizajes, ¿verdad? Que me caiga algún día. Bueno, me puedo levantar. El hecho de que me caiga una vez no significa que me voy a quedar ahí tirado para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora me puedo levantar, ya no voy a permitir que esto me domine. Entonces voy aprendiendo, pero tengo que ser consciente de todo esto. Así que mis queridos hermanos y hermanas, quiero dejarles entonces con ese pensamiento, ¿no? Ahora estamos viviendo en la gracia y tenemos libertad en Dios. ¿Libertad de qué? De vivir haciendo su voluntad, de vivir obedeciéndolo. Pero aún eso tenemos que ir aprendiéndolo. ¿Sí? Si nosotros no hacemos el esfuerzo, si nosotros no nos dedicamos y somos conscientes de que lo tenemos que hacer, nunca lo vamos a aprender a hacer. ¿Sí? Seguiremos dando tumbos y tumbos y tumbos en la vida. Así que pongamos la mirada donde debemos de ponerlas. Pues de mi parte es todo. Espero que tengan ustedes un bonito domingo, ¿verdad? Hoy nos veremos, si Dios permite, en nuestras clases. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Y qué les parece si hoy empezamos o terminamos este tiempo haciendo una oración y pidiéndole a nuestro Dios que Él nos dirija y nos ayude en este proceso? ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, encomendamos nuestra vida en tus manos, rogándote, Señor, que nos ayudes a aprender a vivir en la gracia, aprender a vivir en obediencia a ti. Sabemos que tú quieres, Padre, una vida de obediencia en nosotros. Y es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Ayúdanos a aprender a hacerlo, Señor, porque solamente tú puedes.
Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a ser conscientes de quiénes somos y que nos des la fuerza para decirle no al pecado y entregarnos completamente a ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos, que pasen un bonito domingo.